¿Recuerdan el año pasado, cuando Atractor intentaba vender la Shipper Mark demasiado? ¿Recuerdan cuando incluso hacían que los otros actores de Atractor los shippeen y vendan el Pet Mark? ¿Recuerdan que Atractor incluso creaba momentos románticos entre Mark y Pert en eventos y entrevistas de LBC, faltándole totalmente el respeto al resto de equipo de trabajo de la serie? ¿Recuerdan cuando a pesar de toda la mierda que Saint estaba enfrentando solo, Pert borró la mayor parte de sus fotos con él y las otras las puso en privado? Haciendo que gran parte de sus fans atacaran a Saint, mientras que subía fotos con Mark. E incluso de los eventos de este año borró las fotos donde sale Saint. ¿Recuerdan que mientras Atractor no dejaba que Pert esté cerca de Saint ni en los fan meetings? Aún así hacían que en los eventos hubiera momentos Pert Mark. ¿Recuerdan que a pesar de que el año pasado solo Big, el fundador de Atractor, pidió disculpas a Saint por lo que le habían hecho y por vender la Shipper Mark, ellos Atractor seguían faltándole el respeto a la serie e incluso anunciaron el evento Pert Mark en Japón cuando Pert y Saint tenían ese día el evento de San Valentín este año hace unos meses? ¿Recuerdan el año pasado cuando Love by Chance aún estaba al aire? Pert y Mark fueron a GMM y salieron sonrientes con libreto en la mano. Bueno, ahora sabemos por qué hicieron todo eso. El día del evento de Pert Mark en Japón ambos actores anunciaron que serían pareja en su nueva serie de Strategy. เน็ตฟลิกออริจินอลเรื่องแรกในประเทศไทยครับผมก็อย่างที่เพิร์ทบอกไปครับผมเรื่องคู่เรื่องแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ทาง Netflix อ๋อ Netflix ไม่ใช่ไม่ได้ต้อง Netflix ไม่ได้ Netflix のシリーズがタイの初めての Netflix のシリーズがあります。ใช่ครับผมเป็นเรื่องแรกเป็นออริจินัลของประเทศไทยครับผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดราม่าเนาะคู่เราดราม่าจัดมากครับดราม่าจัดมากนะครับผมวันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมปลายปีนี้ครับผมมาช่วงพฤศจิกายนธันวาคมนี้ครับ Sí, así como lo oyen, es por eso que Atractor intentaba vender tanto la Shipper Mark y se rehusaban a ayudar con la Shipper Saint. La lógica es simple porque ayudar a vender una ship de una serie que incluso necesitó un préstamo para poder acabarla, si acababan de firmar un contrato con dos empresas súper importantes GMM y Netflix y lo mejor de todo su nuevo ship es entre actores de su misma empresa a diferencia del Pinson. Así que como ya mostré en vídeos pasados, mientras Saint estaba solo en casa haciendo video reacciones de LBC, porque Atractor había hecho de todo para evitar que Saint participe de los eventos de la serie, Atractor no solo se llenaba los bolsillos haciendo los eventos de LBC, sino que hicieron que sus actores graben paralelamente y sin decirle a nadie las escenas de su nueva serie. ¿Recuerdan este año días antes de los Lineage Awards? Pert no iba a asistir porque tenía que filmar su nueva serie. A pesar de todo lo que las fans hicieron para darles el premio a mejor beso y pareja, no le dieron la importancia y obviamente las PS Shippers exigían que fuera al evento, lo cual hizo al final para calmar a las fans. ¿No les parece muy bajo lo que Atractor hizo? Sabotearon totalmente Love by Chance para vender su nueva ship, pero no contentos con eso evitaron que Saint ganara el reconocimiento que merecía siendo actor principal de la serie. Como ellos mismos dicen son managers con más de 10 años de experiencia y así tratan a sus compañeros de trabajo y no solo a los actores sino a los mismos patrocinadores. Siento lástima de los futuros colegas de Pert o de cualquiera de los otros actores de esa agencia ya que, para ganar dinero Atractor hará lo mismo que hicieron con Saint. Mark es uno de mis actores BL favoritos, lo sigo desde su serie Iwan Jourkin y la verdad me siento muy aliviada de que su manager sea Big, no porque Big sea buena persona, sino porque siendo el fundador de Atractor Mark no está en peligro de que le hagan lo mismo que le hicieron a Saint. Lo peor de todo es que cuando Saint por fin consiguió un nuevo trabajo después de estar desempleado por meses, las Pinson Shippers lo atacan tratándolo de traidor, agrediendo incluso a su madre y amigos, saboteándolo tanto como pueden. A pesar de que Saint consiguió ese trabajo meses después de acabada la serie e incluso después de haber acabado todos los fan meetings de LBC. A diferencia de la serie de Pert, que ya habían empezado la filmación mientras que LBC aún estaba al aire. En todo caso si hay un traidor no sería ese Pert.
quien dejó solo a Saint y dejó el ship primero borrando y ocultando todas sus fotos con Saint cuando más se necesitaba vender el Pinson e incluso ya había empezado las filmaciones de su nueva serie primero. No me malinterpreten, no quiero que ataquen a Pert como ellas atacaron a Saint durante todos estos meses, pero podrían ya dejar de atacar a Saint. Yo ya he dicho muchas veces que ellos son actores y que merecen nuevos trabajos para desarrollar sus carreras y me alegra que Pert tenga una nueva serie, pero era necesario dañar a Saint cuando lo consiguieron. ¿No hubiera sido mejor que Pert y Atractor en general fueran sinceros desde un inicio en lugar de ocultar todo? Si hubieran sido sinceros desde un inicio probablemente Saint no hubiera sido maltratado por las Pinson Shippers y las fans de Pert. Saint se habría evitado derramar tantas lágrimas si tan solo no se hubieran quedado en silencio mientras sabían que lo estaban apuñalando por la espalda. Eso no se le hace a un amigo. Y si no querían exponerse, porque ya sabían cómo de agresivas y tóxicas son las Pinson Shippers, era tan difícil controlar a su propio fandom y decirles que dejen de atacar a Saint en lugar de instigarlo a hacerlo. Era tan difícil apoyar a quien según ellos consideran un amigo en lugar de dejarlo solo con toda la mierda encima. Las Pinson son Pin Shippers justifican cada escándalo de Pert, como por ejemplo el hecho de ir a clubes de noche, dicen que es mayor y es normal ya que tiene derecho a divertirse, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Es su vida y solo él decide cómo divertirse. Pero porque cuando se trata de defender a Saint dicen que no lo hace porque aún es muy joven. Es que solo es un hombre mayor cuando se trata de ir a clubes pero para defender a quien dice ser su amigo es solo un niño. Tal vez no lo sepan, pero hasta un niño sabe lo que es ser leal a un amigo. Pero bueno, al final del día cada uno lidia con su propia conciencia. Como ya mencioné, el primer anuncio de que Pert y Mark serían pareja fue en el evento en Japón. ¿Recuerdan? El evento que Pert Saint oficial promovió alegremente, ellas obviamente sabían del anuncio y en lugar de atacarlos o sabotearlo como hacen con Saint y C, ellas decidieron apoyar con todo al Pert Mark e incluso las Pinson son Pin Shippers tóxicas ayudaron a ocultar esta noticia de la nueva pareja sabiendo cómo de tóxicas son en su fandom para que no le hagan a Pert lo mismo que le hicieron a Saint por meses. Sin embargo se equivocaron, ya que hace poco Mark hizo una entrevista donde vuelve a hablar de su nueva ship con Pert, la información se filtró y no les atacaron. Incluso para tratar de quitar la atención de esta noticia, las PS Shippers estaban calumniando a las Mingers diciendo que por eso habían atacado a Mark y a Pert, lo cual no es cierto. Es más, cuando una Minger le pidió pruebas de esos supuestos ataques ella cambió de versión y dijo que no había dicho que atacaron a Mark y a Pert sin basó, después de hacer creer a un montón de fans mintiendo que las Minger atacaron a Mark y a Pert. Ella lo negó cínicamente, la Minger la enfrentó diciéndole directamente mentirosa y que claramente solo quería crear una guerra de fandoms ya que había hasta usado Taxi, que era lamentable sus acciones de claro odio y mentiras contra el fandom Minger. Obviamente al final la Pinson Shipper mostró su verdadero rostro e incluso agredió a Saint. Las Mingers no agredieron a Pert ni a Mark como mentían, el único comillas ataque que algunas Mingers hicieron fue desearle lo mejor a Pert Mark y apoyar a la nueva pareja y fue solo debajo del post de eso que apoyaba a la Pert Mark, sin tajear a ningún actor, y obviamente también fue para hacerles ver a las admins de Pert Saint oficial lo injustas e hipócritas que son por apoyar a la ship Pert Mark pero no a Saint y Cere. Y en cuanto a los actores, al parecer la estrategia de Atractor ayudado por las cuentas de Pert Saint oficial de direccionar el odio hacia Saint durante tantos meses funcionó y obviamente las Pinson Shippers no atacaron a Pert puesto que, al no tener la información completa, lo siguen viendo como la víctima que fue abandonada por Saint cuando fue todo lo contrario. Pocas Pinson Shipper comenzaron a criticar a Pert Saint oficial ya que no estaban de acuerdo con promover la ship de Pert y Mark, pero la gran mayoría incluyendo las cuentas oficiales estaban felices apoyando a Pert Mark. Y además recordemos que las cuentas oficiales del Pert Saint son manejadas por las fans de Pert, por lo que obviamente jamás van a atacarlo, no van a sabotear sus trabajos y menos agredir su madre como hicieron con Saint. Ya sabemos que a pesar de no ser fans de Saint ni apoyarlo en nada, las cuentas oficiales del Pinson siguen promoviendo la ship Pinson, usando el nombre de Saint, para ganar seguidores y seguir ganando dinero de las ventas de sus muñecos y banderas, gorros y demás cosas que venden. ¿Pero por qué Atractor necesita promover la ship ahora? Si el LBC ya acabó, no hay eventos en pareja Pinson y mucho menos fan meetings.
Porque el día de la grabación del tráiler de Why Are You Attractor junto con las cuentas oficiales del Pet Saint decidieron repentinamente promover un hashtag recordando justo ese día a Love by Chance. Además lo hicieron sin incluir a Saint en sus comillas recuerdos. Saint tuvo que postear el hashtag recordándoles que él también fue parte de LBC. Por cierto, New hace tiempo dejó de ser el director de Why Are You, por lo que obviamente también promovió el hashtag de Love by Chance ya que es su mayor obra, junto con los managers de Attractor. Ya sabemos que con sus colegas que no son de su agencia Attractor suelen sabotearlos, mostrando una total falta de ética profesional. Pero ¿no creen que ya se les está pasando la mano con el odio contra Saint? Si ya tienen una nueva ship que promover, y lo están haciendo. ¿Por qué siguen aún promoviendo la ship Pinson si antes cuando si era necesario promover la ship ellos se negaron? Les diré por qué lo hacen ahora si no antes. Como ya dije también soy fan de Mark y aunque duela decirlo a pesar de que Mark ya ha actuado en otras series BL antes, él aún no tiene la popularidad que tiene Saint. Para explicar bien esto necesito que recuerden cuando Saint estaba desempleado, en esa época la empresa Shock solo contrató para promocionar un labial, las mingers de Saint con tal de apoyarlo literalmente acabaron todo el stock del labial que él promovía en solo una noche, con el tiempo otras empresas vieron eso y comenzaron a contratarlo y cada cosa que Saint promocionaba se vendía como pan caliente y era sold out, fue así que gracias al apoyo de sus mingers Saint comenzó a tener más contratos y las empresas al ver el profesionalismo con el que trabajan Saint y Chen obviamente seguían renovando sus contratos e incluso lo volvieron imagen representativa de varias marcas. Y sí, le doy el crédito de esto a las Minger ya que si comparan fechas ellas son las que inicialmente hacían los sold out, mientras que las Pinson Shippers se enfocaban en apoyar felices los eventos de LBC donde no estaba Saint. Luego cuando Saint consiguió más contratos algunas de ellas decidieron apoyarlo también pero al inicio ellas lo dejaron solo. Attractor obviamente vio esto y fue ahí que decidieron promover la ship Pinson a pesar de que la serie ya había acabado. Por eso a pesar de saber el daño que le causan las Pinson Shippers a Saint como ya mostré, Attractor sigue alimentando la ship solo para usar la imagen de Saint y ganar dinero. Y me duele mucho ver cómo incluso Perth se presta para eso, no solo promoviendo el chantaje emocional contra Saint, reposteando vídeos de LBC y justo en los momentos en que atacan a Saint como si quisiera que lo ataquen más y con post de esposo abandonado. Pero es mi culpa por pensar que Perth era AE, él no es AE, ese fue solo un personaje por lo que la decepción que me causó Perth no solo después de que vi sus vídeos, sino por cómo trata a Saint es en parte mi culpa, ya que no se deben poner falsas expectativas en alguien a quien no conoces solo por pensar que es igual al personaje que interpretó. Es muy triste ver cómo la amistad vale muy poco para algunas personas. Incluso ahora en el evento debut de Saint pudimos ver eso, ya que Saint declaró que había invitado a todos con los que habían trabajado con él, incluyendo obviamente a todo elenco de LBC y directamente atentóse a Perth y a los demás actores. Él anunció su evento con meses de anticipación e igualmente invitó a todos con tiempo muy anticipado. Como vieron él estaba muy emocionado de que fueran a verlo ya que a pesar de todo él sí los considera amigos, aunque no estaba seguro de si lo harían. Los únicos actores de Love by Chance que fueron a verlo fueron Min quien reservó ese día para apoyar ese día a su mejor amigo a pesar de tener una agenda súper apretada por la grabación de su nueva serie, sus eventos y sus clases universitarias. También fue Art, quien a pesar de estar desarrollando su tesis universitaria, realizar sus prácticas profesionales de arquitectura y tener la agenda de su nueva serie UOMA, también hizo espacio en su agenda para ir a apoyar a Saint en su evento. Incluso fue Mark junto con Big quien recordemos es el único manager de Attractor que se disculpó con Saint por todo el daño que le hicieron. Así que no debería haber ido también Perth si como le dice a las PS fans él apoya y es amigo cercano de Saint. Y ese día Perth estaba libre, ya que cuando está trabajando postea todo el detrás de cámaras con sus amigos, pero ese día lo tenía libre. Lo peor de todo es que al parecer ni le importó este momento importante para Saint ya que el post que hizo disculpándose por no ir lo hizo improvisadamente cuando el evento incluso ya había iniciado, por lo que probablemente solo lo haya hecho por la presión de las PS Shippers y no lo culpo ya que como sabemos las Pinson Shippers pueden ser muy tóxicas con sus spams.
Y el ramo de flores que supuestamente le mandó él, como dijo comillas casualmente mientras estaban haciendo un live stream con Taenoki, fueron enviadas por Pupae en nombre de Atractor y fue prácticamente cuando el show ya estaba acabando que ese arreglo llegó al lugar del evento, o sea como si lo acabaran de comprar de forma improvisada. Si Pert hubiera enviado esas rosas en serio, ¿creen que no lo hubiera posteado junto con su post de disculpas por no ir? En lugar de poner solo una captura del video de Saint. Claramente en ese momento él no sabía que Pupae le iba a enviar flores. Y si ponen la excusa de que no lo hizo para evitarle problemas con su nueva ship, entonces ¿para qué anunciarlo en un live stream que hicieron por contrato con una empresa y que miles de fans estaban viendo? ¿No es eso contradictorio? Solo se acuerda de Saint cuando necesita vistas para los contratos de live streams con empresas pero no para apoyarlo realmente. La autora del libro en el que está basado Love by Chance tampoco pudo asistir al evento de Saint ya que está muy ocupada con su nueva serie, pero al igual que todos ella también sabía que era un momento muy importante para Saint, por lo que le llevó un ramo de flores horas antes de iniciar el evento, y no a última hora ni de forma improvisada. Así es como actúa alguien a quien sí le importas, un verdadero amigo. Sin embargo, no creo que sea culpa total de Pert, probablemente sus managers lo convencieron para hacer todo eso y seguir vendiendo la ship Pinson a pesar del daño que le causa a Saint, como ya sabemos Atractor siempre hace todo solo por dinero. Además, ¿por qué deberíamos exigirle a Pert comportarse como un amigo con Saint? Todos sabemos que Love by Chance fue solo parte de su trabajo, y no por haber trabajado juntos tienen la obligación de ser mejores amigos ni mucho menos pareja, solo compañeros de trabajo. Por el comportamiento de Pert ahora que ya no hacen fanservice claramente se ve que solo fueron compañeros de trabajo y está bien. Pinson son pin shippers, métanse eso en la cabeza, no pueden forzar a cumplir sus fantasías y forzarlos a ser o a actuar como pareja en su vida diaria, no es justo que le pongan esa presión a ambos actores solo por egoísmo. Cada uno ya siguió su camino, apoyen a Pert o Saint o a ambos pero sin obligarles a hacer algo que claramente no quieren. A pesar de todo el daño que le hicieron, Saint jamás habló nada malo de nadie de Atractor y probablemente jamás lo haga, él siempre les ha respondido educadamente, a pesar de todo Saint siempre actuó de manera muy profesional y con ética en todo momento. Pero ahora hablemos de las fans de Pert. ¿Por qué las fans de Pert se enfocan tanto en atacar a Saint, a su familia y amigos? ¿Por qué se dan el tiempo de crear tantas cuentas de odio solo para atacarlos? Como ven, esas cuentas de odio creadas solo para atacar a Saint son fans de Pert, e incluso todos sus seguidores son también fans de Pert que apoyan y retuitean esas horribles cuentas. Y estas son solo algunas de las cientos que crearon. En estas cuentas agreden no solo a Saint, sino también a su madre, a su manager y a sus amigos. Se dan el tiempo de tirarle odio a todos sus trabajos, con Kiss Boys y con Why Are You, lo acosan y lo culpan por ya no ser tan cercano con Pert a pesar de que ambos actores actúan igual. ¿Por qué atacan a Saint por no acercarse a Pert en el último evento que tuvieron? ¿Es que Pert no sabe cómo hablar o cómo comunicarse? Como ya lo dije antes, ya dejen de ponerle presión a ambos actores para forzarlos a ser algo que no son, ellos solo fueron compañeros de trabajo. Las fans de Pert que atacan a Saint no son pocas como ya mostré, son muchas y son instigadas por cuentas grandes. Como por ejemplo esta cuenta. Esta cuenta suele instigar el odio contra Saint y contra sus trabajos. Y esta cuenta no es una Pinson shipper, ella solo es fan de Pert como lo dejó en claro siempre. Pero no es cualquier fan de Pert, las que llevan tiempo en el fandom de la serie la conocen, pero les diré quién es para las que no sepan. ¿Recuerdan que en el primer video de este canal mostré cómo el fan club de Pert le hacía bullying a Saint? Y como en el evento del episodio final de Love by Chance, el club de fans de Pert hicieron un video memoria excluyendo completamente a Saint. Mostrando una falta de respeto y evidente odio contra Saint. Bueno, ella fue la encargada de hacer ese video junto con sus demás compañeras del fanclub de Pert. Es cierto que pidieron disculpas por hacerlo y cerraron la antigua cuenta del fanclub de Pert, pero eso no significa que el odio y ataques contra Saint acabaron, solo crearon otras cuentas y las admins son las mismas y como ven Yob sigue promoviendo el odio contra Saint entre sus más de 12.000 seguidores. ¿Por qué el fanclub de Pert invierte más tiempo en atacar a Saint que en apoyar a Pert? ¿Es que no tienen eventos de Pert o algo con que apoyarle por lo que al tener tanto tiempo libre deciden atacar a Saint?
No soy fan de Pert, pero él es un gran actor, realmente me gustó mucho su actuación en Love by Chance y siento mucha lástima que tenga fans tan tóxicas, que en lugar de enfocarse en apoyarlo decidan atacar a sus ex compañeros de trabajo. Por supuesto que no todas sus fans son así, pero sí son la mayoría, y especialmente las cuentas grandes como Job. Pert merece mejores fans, estoy segura que él llegará a ser un gran actor y espero que en el camino sus fans tóxicas recapaciten y lo apoyen más. Como ya mostré en el video anterior, es obvio que las admins que manejan la cuenta de Per Saint oficial son fans de Pert, ya que mientras que promueven el odio contra Saint y lo sabotean, solo lo apoyan a Pert y jamás lo atacaron a pesar de que él dejó el ship Pinson primero. Uno de los últimos ataques que hicieron las Pert Saint fans chinas era el persuadir a más fans a no comprar el álbum debut de Saint y estaban esparciendo el rumor de que Domundi Televisión lo estaba financiando y por ello nadie debería comprarlo. En una de sus últimas entrevistas Saint declaró que ese proyecto era producto de inversión de su agencia y sus ahorros, o sea invirtió su propio dinero. Como vieron, Domundi no está involucrado como ellas mintieron, ellos sí fueron a apoyarlo por su buena amistad con Saint, pero no son los inversores del proyecto. Saint trabajó duro por meses y ahorró para poder realizar este proyecto. ¿No les da vergüenza todo el sabotaje que le hacen a Saint las Pinson Shippers? Dicen apoyarlo pero lo único que hacen es sabotearlo, ¿cómo pueden ser tan malvadas? Sin embargo son las Mingers las que sí lo apoyan desde un inicio como ya mostré, comprando todos los productos que promociona, promocionando todos sus eventos, haciendo incluso sold out, para él y obviamente comprando su álbum porque sabemos cuánto esfuerzo ha puesto en él. Y a pesar de que sabotean los hashtags de Saint, sus hashtags son igualmente tendencia en Twitter ya que se esfuerzan mucho en apoyarlo y nos enfocamos en él. Muchas veces tenemos que hacer trend hasta 3 hashtags distintos en un mismo día y con amor y esfuerzo lo hacemos. Como sabrán, Saint fue el primer artista tailandés en hacer un fan meeting fuera de Asia. Su fan meeting fue el 20 de julio en París, por supuesto estábamos muy orgullosas de él y todo era felicidad hasta que las Pinson Shippers volvieron a crear problemas. Algunos fans de Saint viajaron de otros países para tener la oportunidad de asistir al fan meeting de Saint. Pero lamentablemente unos cuantos viajaron solo para crear problemas. El día después del fan meeting Pert Saint Taiwan publicó un post en el que acusaban a Saint Sub France, quienes organizaron el fan meeting, de haberles prohibido poner sus stickers en la comida de apoyo que habían llevado para el fan meeting. Ellas mostraron su malestar diciendo que la idea de tener una mesa decorada fue su idea desde un inicio. Con el paso del tiempo más PS Shippers que supuestamente habían asistido al evento siguieron inventando más rumores para desacreditar a las organizadoras del fan meeting, y de paso se encargaban de usar los hashtags de Saint, del evento como si su objetivo fuese solo hacer quedar mal a Saint. Ellas solo se encargaron de convertir un bonito recuerdo en una pesadilla, los que estuvieron en redes sociales confirmarán lo que digo, Twitter era como un campo de batalla con Pert Saint Shippers inventando rumores a cada rato y Mingers desmintiendo con pruebas todas sus mentiras. Empecemos con quienes iniciaron los ataques, Pert Saint Taiwan, este fue el anuncio oficial de estas Pinson Shippers quejándose de las organizadoras del evento. Como vemos en el punto 1 ellas dicen que se comunicaron con Saint Sub France el día 13, pero según sus propias capturas de emails que postearon después, se ve claramente que su conversación inicia el día 15, y no el 13. Primera mentira. Respecto al punto 3 ellas dicen que tenían autorización para decorar con sus diseños de un artista de su fanclub Pert Saint. Según los correos electrónicos, claramente las organizadoras les ratifican que toda la decoración debe estar enfocada en Saint, no en sus ships como ya lo habían anunciado desde hace meses. E incluso les piden una muestra del banner que querían usar, y las PS Shippers le muestran solo un banner de Saint por lo que las organizadoras aceptaron. Sin embargo, a pesar de haber dejado las cosas en claro, Pert Saint Taiwan faltó a su palabra y estos eran los banners y adornos que querían poner en el evento. Sí, como lo ven son banners del Pinson. ¿Es acaso tan difícil ser educadas y respetar el acuerdo hecho previamente? Otra mentira más. Punto 4, ella dicen que tenían autorización y una mesa preparada para su apoyo de comida, por lo que al llegar al evento vieron una mesa en el salón VIP y las pusieron ahí.
A ver, esto claramente es otra mentira, ya que, como vemos, ellas dijeron que solo querían decorar, jamás hablaron de comida u otro tipo de apoyo, ellas solo mencionaron el banner de Saint. Y además es que no tienen educación. No puedes llegar simplemente a un lugar y sin autorización previa ni preguntarle a los organizadores usar una mesa que jamás se te prometió en primer lugar. Por lo menos si ya habían cometido la falta de no hacer caso al acuerdo, debieron preguntarles en ese momento a las organizadoras, en lugar de actuar como si fuesen dueñas del lugar. Lo cual aclara y desmiente el punto 5. ¿Cómo querías que las organizadoras sepan que eras del fanclub Perchain Taiwan si no les avisaste en un inicio, que son ellas, adivinas para leerte la mente? Y finalmente el punto 6, ellas dicen que fueron obligadas a quitar los stickers de su comida, sin embargo las organizadoras mostraron evidencia de que los stickers jamás se removieron de su comida y que todo el apoyo comestible con stickers que llevaron fueron entregados a Saint, y tienen como testigo a la madre de una de las organizadoras. Por lo que con esto terminamos de desmentir cada una de sus mentiras. Hoy algo que casi se me olvida mencionar es que para recibir apoyo de otras PS chinas, ellas hicieron una traducción totalmente diferente de la que estaban posteando en inglés, por lo que obviamente gracias a esto las organizadoras del evento fueron vilmente atacadas en masa. Obviamente Saint Subfrance respondió desmintiendo cada una de sus mentiras como dije antes, posteando un comunicado aclarando todo con pruebas. Ahora hablemos de los rumores que surgieron de PS Shippers que supuestamente estaban en el evento. Esta PS Shipper dijo que había donado 60.000 euros y mostró unas capturas de una conversación que supuestamente había tenido con los organizadores del evento. Para atraer toda la atención posible, posteó esto en Twitter y en Instagram. Para hacer esto más grande, el traductor y youtuber favorito de las Perchain Shippers Jack hizo las traducciones muy rápido al inglés. Pero no solo él, sino que adivinen quién se metió en asuntos de otros. Sí, el fanclub de Per, sí, como siempre las fans de Per no escatiman en tiempo para atacar a Saint o a su fanclub. Estas cuentas fans de Per tradujeron toda la conversación al tailandés para que más fans ataquen a Saint Subfrance. Sin embargo, Saint Subfrance se pronunció de inmediato diciendo que demandarían a quienes habían creado y esparcido ese rumor, ya que eso era difamación, puesto que ellas jamás mantuvieron esa conversación y además no recibieron ninguna donación de 60.000 euros de como esas PS Shippers afirmaban. La PS Shipper mentirosa cambió su versión para tratar de evitar la demanda legal. Sin embargo, las traducciones hechas por los PS Shippers mostrados antes, claramente no hay ningún malentendido y ellas se refirieron a las organizadoras directamente, por lo que aún así las pueden demandar por difamación. Además, la supuesta aclaración la posteó 4 días después, lapso en el cual las organizadoras fueron atacadas masivamente, por lo que también pueden demandarlas por daños y perjuicios y bullying cibernético. Además, dice que se refería sobre un apoyo secreto, de donantes secretos a alguien secreto, entonces ¿por qué lo posearon nombrando a las organizadoras del evento? Claramente su intención era difamarlas. Más adelante, gracias a fans franceses, nos enteramos que esas conversaciones eran fabricadas, ya que el francés de la conversación parecía como si alguien hubiese usado Google para traducirlo al francés, puesto que tenían muchas fallas ortográficas. Otra mentira más expuesta de las Perchain Shippers. Otro rumor esparcido fue por esta cuenta que acusaba a las organizadoras del evento de prohibirle que se tomaran la selfie con Saint solo a algunos fans con entrada VIP. Quería que la gente pensara que solo a las Pinson Shippers se les prohibió la selfie y que a las Minger sí se les dejó obtener una selfie con Saint. En primer lugar, jamás se le prometió a nadie ninguna selfie con Saint. Como podemos ver en la descripción del ticket, no se menciona ninguna selfie, solo se menciona una foto personal que fue tomada por un fotógrafo profesional, como aclararon las organizadoras y otras fans que asistieron al evento. Nadie se tomó una selfie con Saint en el evento, como ellas trataron de hacer creer a la gente para desprestigiar a las organizadoras. Cada rumor creado fue traducido a varios idiomas y esparcido por cuentas oficiales, y obviamente Perchain oficial no fue la excepción. Ya sabemos que cuando se trata de dañar a Saint ellas están en primera fila. Pero no solo fue eso, sino que sus Pinson fans que habían creado y esparcido los rumores mintieron descaradamente diciendo que habían estado en París solo para darle más credibilidad a sus mentiras, pero fueron descubiertas rápidamente, ya que las fotos que usaron eran de Google y era antes de que Notre Dame se incendiara, o sea, son diosas malvadas con poderes capaces de reconstruir rápidamente un monumento antiguo, jajajaja.
Como ven, una por una todas las mentiras de las Pert Saint Shippers fueron descubiertas y aclaradas con pruebas. Esas Pinson Shippers no fueron para apoyar a Saint, sino solo para crear rumores y mentiras y no dejarle disfrutar de su viaje. ¿Cómo es que hacen para vivir sin remordimiento por todo el daño que le causan a Saint? Cada vez que Saint tiene un evento, ellas hacen este tipo de bajezas, no lo dejan en paz. El último rumor que inventaron fue que Saint había aceptado ser el invitado sorpresa para un evento de Pert de la marca de labiales Sassy, pero luego él canceló justo el día del evento. Esto obviamente llevó a que las PS Shippers lo ataquen de nuevo y afecte su trabajo. Este rumor se aclaró cuando al contactar con la marca y preguntar por ese asunto, la marca dijo que ellos inicialmente habían querido contratar a Saint, pero ya que él es presentador de Shoxo por su contrato no puede trabajar con otra marca de labiales, es decir, jamás aceptó estar en ese evento. Este no es el primer rumor dañino que esta cuenta esparce contra Saint, cada vez lo ataca de maneras muy bajas. Por lo que algunas fans empezaron a usar el hashtag ApologizetosSaint, ya que claramente ella solo quiere darle una mala imagen a Saint. Como ya lo mencioné repetidas veces, si de verdad amas a Saint y a Pert entonces apóyenlos, no es necesario que apoyen a ambos, apoyen solo a Pert si quieren, nadie les va a decir nada, pero ya dejen de atacar tanto a Saint, él literalmente no les ha hecho nada malo y a pesar de todo el daño que le causan, Saint siempre las ha tratado con respeto, sean buenas fans no haters. No lastimen a alguien a quien dicen amar. Gracias por ver el video completo.